Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles. Empiezo por la voz que ya escucharon, la de Gabriel Mazarovich. Muy buenos días, muy buenos días. Sigo con Juan Gavito. ¿Qué tal? Buen día para todos. Fernando Escriña, que vuelve después de varias semanas. Buen día, ¿cómo están todos? Y Miguel Fernández Galeano. Buen día, un gusto estar una vez más aquí. Vamos a la principal novedad de las últimas horas en lo político. Si vamos al Parlamento, el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual pasó ahora a la Cámara de Diputados, luego de obtener ayer media sanción en el Senado. Allí se aprobó con 16 votos de la bancada del Frente Amplio. Los 10 senadores de la oposición que estaban presentes no acompañaron. El debate fue largo, el debate fue fuerte. Por ejemplo, el senador del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, consideró, igual que lo hizo en alguna de sus intervenciones Pedro Bordaberry, que este texto es similar a la ley que aprobaron regímenes populistas como los de Venezuela o Ecuador. Más temprano, en una entrevista en Océano FM, el presidente José Mujica se había mostrado conforme con el proyecto y sobre todo subrayó que pone barreras a las multinacionales de los medios. Y más o menos estoy de acuerdo, en términos generales estoy de acuerdo. Puedo reconocer el privilegio que han tenido tres líneas familiares, pero la peor amenaza es que todavía venga algún sacro poder de afuera y por abajo o por arriba se termine apropiando más clarito. Yo no quiero que Clarín o Globo se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay o Slim o no sé. Mujica ponía énfasis en un aspecto del proyecto, la normativa que introduce a los efectos de la concesión de permisos de radio, televisión y televisión para abonados y la regulación a propósito de ese mercado. El proyecto abarca bastante más, es un proyecto muy largo de más de 180 artículos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién empieza? ¿Alguna primera consideración, Miguel? Sí, la primera es que, francamente, yo pensaba, bueno, este tema se viene discutiendo hace mucho tiempo, hace 3 años que se discute, y pensaba cómo se puede discutir en un espacio como el que tenemos aquí, un espacio corto, en mi caso, y capaz que sin ser especialista en el tema, teniendo en cuenta que lo que uno ve como elementos comparativos con lo que son normas internacionales, normas que tienen otros países, teniendo en cuenta que hay un vacío institucional, de marco institucional a llenar, a mí me llama mucho la atención el tono de los cuestionamientos. Yo quería empezar por la confusión que genera el tono de los cuestionamientos. Yo podría entender incluso que no se vote, pero no que se diga la cantidad de cosas que se dice sobre esta ley, habida cuenta de que habla bien de ella la OEA, la ONU, abrevio para no gastar palabras, tiene un análisis comparativo similar a las leyes que se aprueban en Estados Unidos, en Francia, en toda Europa. Entonces uno dice, bueno, acá hay algo raro, acá hay un debate que está forzado, probablemente los contertulios en este caso algunos de ellos puedan tener una opinión clara de cómo ir llenando esta explicación a un cuestionamiento de este tipo. Yo podría adelantar una, no la quiero adelantar, pero quiero señalar de que respecto al tema de libertad de expresión sigue habiendo, yo volví a chequearlo ayer, solo 5 artículos que tienen que ver con contenidos. La ley es muy larga, es una ley de 186 artículos, pero respecto al tema contenidos, son 5 artículos y la mayoría de ellos situados en el tema de el espacio profesional menor, un tema que está instalado en nuestra cultura de una manera absoluta. Fernando. Sí, probablemente la confusión o la falta de entendimiento de lo que está sucediendo respecto a las distintas posiciones tiene su origen en la filosofía del propio presidente de la República, ¿no? Acá no hay que olvidarse que el presidente de la República, cuando comenzó a insinuarse por rumores que se estaba elaborando un proyecto de ley de medios, salió a decir la mejor ley de medios es la que no existe, y después dijo, con su estilo, que la tiraba a la papelera. Si me traen una ley de medios, la tiro a la papelera. Sí. Ayer aclaró que esa frase se refería a
otros proyectos que habían sido elaborados de forma independiente y sin consultarlos con él. Bueno, pero este tampoco se ve que se le consultó, claro, ¿no? Lo dijo con todas las letras. Era un mensaje hacia la interna. Está bien, tratamos de interpretar, hay tantos exégetas de Mujica a esta altura con él, te digo una cosa y te digo la otra, que francamente, bueno, este sería uno más. Yo pensaba que la explicación era que era tan grande esta ley, que tiene más de 180 artículos, que no entraba en ninguna papelera y quizá por eso no la pudo tirar allí. Acá hay 3 objeciones muy breves para dar lugar a otra ronda. La primera, estos antecedentes tan confusos y que en definitiva no hacen otra cosa que reiterar las marchas y contramarchas de esta ley, donde el presidente ahora dice que está más o menos de acuerdo. En lo formal, la inconveniencia de presentar este debate, si bien es cierto que estuvo en comisión mucho tiempo, de presentarlo como cosa de último momento, es decir, como si al país le fuera la vida en aprobar esta norma, y sin espacio de buscar los consensos mínimos para lograr que una ley de este calibre se apruebe, al punto tal que no solo se han advertido inconstitucionalidades, sino que los propios voceros del gobierno dicen, bueno, puede tener errores, quizá dentro de un tiempo tengamos que modificar esta situación. Y hubo errores, sin duda. Y tiene inconstitucionalidades también. Es probable que eso suceda y también fueron advertidas. Pero en lo sustancial, más allá de si los contenidos están o no cuestionados en 5 artículos, porque bastaría uno, y todos los uruguayos, lamentablemente, después de años de dictadura y de ver otras dictaduras en el mundo, alcanzamos a advertir que basta con un solo artículo para establecer las más groseras prohibiciones y las más groseras violaciones a los derechos humanos, creo que tendríamos que advertir que este tipo de leyes están en el marco de los errores que cometen los gobiernos que tienen que logran mayorías importantes, que piensan que van a ser gobiernos toda la vida, entonces hacen leyes a medida de sus intenciones, cuando las leyes son generales y abstractas y deben prever las garantías de todos. Y culmino con esto. Se reitera hasta el hartazgo el derecho a la libre expresión del pensamiento. Se reitera como superabundante, porque ya está previsto en la Constitución y está en la genética uruguaya desde las instrucciones del año 13 en adelante y en todas las constituciones. Tú decís que se lo reitera en la propia ley. Se le reitera en la ley innecesariamente, y yo digo como argumento para después establecer otras limitaciones a las que me voy a referir después. Gabriel. Bueno, yo he seguido con mucha atención todo este debate. He participado, sacaba la cuenta antes de venir, creo que en 143 charlas a lo largo y ancho del país por este tema, en todos los departamentos del país, comité de base del Frente Amplio, sindicato, empresarios de la comunicación, sindicato de prensa, facultades privadas y públicas, desde hace 3 años. Casi una charla por artículo. Sí, por artículo del proyecto. O más, y no me canso, creo que debería haber habido muchas más, porque es un tema trascendente e importante. Pero yo quiero decir 2 cosas. Primero, esta ley se discutió durante 1 año en una comisión que funcionó en el ámbito del gobierno, en el que participaron todas las universidades públicas y privadas, ANDEU, el sindicato de la prensa, todos los ámbitos estatales que tienen que ver con el niño, con la audiovisual, Antel, todo el mundo. Las conclusiones de esa comisión se colgaban en internet y se debatían luego. Y en base a esa comisión y a ese trabajo de 1 año, se elaboró el anteproyecto de ley. Después se discutió durante 2 años en diputados. En la comisión de diputados se recibieron 60 delegaciones que le hicieron aportes, y algunas de las modificaciones se modificaron en el Senado para contemplar la discusión de diputados, porque ahora tiene que volver a diputados esta ley, porque se modificó lo que se planteaba, y algunas de las modificaciones fueron planteadas por la oposición y con razón, y otras por el movimiento social que no estaba de acuerdo, por ejemplo, para limitar la incidencia del Ejecutivo en el Consejo Honorario. Y creo que que más discusión que la que ha tenido esta ley, es muy difícil que haya habido un proyecto que tenga más debate que el que tuvo esta ley, y que se haya escuchado a tanta gente. Segundo, ya hay legislación, no es que no hay. Existe el decreto número 14.670 del 26 de junio de 1977 de la dictadura, que sigue vigente. Es de los pocos decretos de la dictadura que sigue vigente y que nadie propuso derogar, salvo ahora con esta ley sustitutiva.
Entonces, si fuera solo para derogar ese oprobio espurio por cómo surgió, y además absolutamente vetusto, porque no contempla nada, ya eso tendría razón de que hubiera una ley. Y ahora va a quedar sin vigencia un decreto de la dictadura. Segundo, cuando se habla de controles, con ese mismo decreto, y hasta el año 2006, el control de los medios audiovisuales estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que estaba en el Ministerio de Defensa. O sea, las radios y los canales de televisión le teníamos que entregar una grabación diaria a un coronel. Y eso nunca estuvo planteado como drama. Ahora que se pasa a una cosa con establecimiento democrático, con garantías de todo tipo y color, parece que es una tragedia. Pero en realidad siempre lo hubo y lo hacía un coronel, hasta que se pasó la Dirección Nacional de Telecomunicación al Ministerio de Industria y Energía. Que se convirtió en la URSEC. Segundo, no. Perdón, la Dinatel sigue estando en el Ministerio. Segunda, aparte está la URSEC. Una cuestión adicional a esto. Regulaciones sobre el tema del Consejo de las cuestiones del niño, etcétera. Ya hay. Están en el Código de la Niñez y la Adolescencia, votada en 2004 con los votos de todo el mundo y bajo gobierno del Partido Colorado, y lleva la firma del ministro de Turismo, Pedro Bordaberry, que hoy cuestiona las cosas que se incorporan en esta cuestión. Tercero, yo creo incluso que se establecen mecanismos de defensa de la libertad de expresión inéditos para el Uruguay, para los periodistas sin duda. Por ejemplo, se establece la objeción de conciencia en el capítulo 5, que establece que los periodistas vamos a tener el derecho, en el ejercicio de nuestra profesión, a negarnos a acompañar con nuestra imagen, voz o nombre contenidos de nuestra autoría que hayan sido sustancialmente modificados. Cosa que no existe hasta ahora. Si vos te pones eso, te echan, ¿no? Usualmente la respuesta a las patronales de los medios a un cuestionamiento de esa magnitud es que te echen o obligarte a ponerte la firma. Entonces, obviamente tengo para analizarlo, creo que es una ley, y así como dije el resultado de las elecciones, yo me gustaría que quedara grabado esto, porque a los que dicen lo de la inconstitucionalidad y la violación del Pacto de San José de Costa Rica, yo creo que esta ley va a ser restablecida por los organismos internacionales y de libertad de expresión como la OEA, insospechada de ser de izquierda, ¿no? Ya lo están diciendo. Como referencia, o sea que va a ser una de las referencias en el continente sobre estos temas. Juan, completamos contigo una primera ronda. Empiezo gastándome el telegrama por anticipado. Yo creo que este no es el tema más importante que aprobó el Senado ayer. Lo más importante que aprobó fue la modificación del aumento al Poder Judicial. Creo que fue una cachetada para el Poder Judicial como poder y para todo el funcionariado. Y mientras tanto el presidente estaba armando un circo mediático ahí en el PIT-CNT sobre los presos de Guantánamo. Entonces, discrepo contigo, Emiliano, este no es el tema más importante del Parlamento de ayer, pero lo abordamos de cualquier modo. Podemos discutirlo. Estamos hablando de dos leyes importantes. Tengo la sensación de que una ley sobre servicios de comunicación audiovisual y con el alcance que tiene esta, es una ley de un impacto muy profundo en la sociedad. Estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que mientras tanto está paralizado institucionalmente el país, tenemos un poder del Estado que no funciona, hay libertades pendientes de ser aprobadas, hay detenidos pendientes de ser procesados. No sé, la gente que no está en el tema quizá no lo aquilate. Yendo a este punto, yo también coincido, cuando nada menos que el propio presidente dice que me parece que más o menos está bien, yo creo que no es así, porque nos estamos enfrentando a lo que seguramente va a ser varias declaraciones de inconstitucionalidad, porque los operadores en esta materia están bien asesorados y tienen intereses fuertes en juego, y creo que en eso todos coincidimos, y toda la academia, que creo que la izquierda en este país se ha nutrido de ella y la ha nutrido, ha coincidido en que tanto desde el punto de vista del derecho administrativo como desde el punto de vista del derecho constitucional tiene serias inconveniencias. De modo que a mí me extraña que se siga adelante con este proyecto en este momento, cuando además se había dicho que esto quedaba para la próxima legislatura, para el próximo gobierno. Yo entiendo que ha ganado la misma coalición de partidos y que lo ha hecho con mayoría parlamentaria. Quizá se quiera despejar el camino y que no sean los próximos legisladores los que tengan que laudar este punto, pero a mí me llama mucho la atención que otra vez a fin de año, coincidiendo con una cantidad de cosas, esto se apruebe
contra viento y marea. ¿Que tiene cosas buenas y tiene cosas malas? Claro que las tiene. También, tú hablabas, Gabriel, de la dictadura. Yo supongo que no irán yo no soy quien para defender la dictadura, pero no irán a violar la represa de Salto Grande porque la hizo la dictadura. Y hemos convivido con una ley de arrendamientos urbanos hecha en la época de la dictadura, y las cosas son buenas o malas según sean buenas o malas en sí mismas, no según quien las haya hecho. De modo que ese tipo de argumentos a mí no me conmueve. Volvemos a Miguel ahora. Sí, yo hice una pregunta en la primera intervención, voy a dar intentar alguna respuesta, alguna explicación respecto a esa pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Yo creo, la pregunta que yo había hecho es cuál es la razón por la cual una ley que es bien vista en el mundo, aquí tiene esta radicalidad y merece los juicios hasta de fascismo que se han hecho respecto a la ley. Yo creo que aquí hay un intento es una profecía autocumplida la que se quiere tener. Lo que se hace es un anuncio de que hay populismo, de que se tienen leyes igual que la de Argentina y que la de Venezuela, y en nombre de eso se trata de etiquetar el gobierno. Yo quiero decir una cosa muy clara. Antes de la segunda vuelta, en el medio de la segunda vuelta, el hoy presidente electo Tabaré Vázquez anunció que la ley se iba a aprobar pasadas las elecciones. O sea, después de que hubieron muchos rumores de prensa de que la había parado, de que no la quería, etcétera, en el medio de Uruguay por Más Cultura, el presidente electo Tabaré Vázquez anunció que este tema tenía que ser aprobado. Yo creo que eso es una demostración de que hay un rumbo, hay una decisión de trabajar sobre este tema. Segundo lugar, yo creo que la ley tiene un componente muy importante en el tema que quizás duela más, que es el tema de la adjudicación de frecuencias, tema absolutamente discrecional, y simplemente voy a citar algo que dijo, creo que Lalo Fernández ayer en el Senado, de que en el año 94 el expresidente Lacalle Herrera aprobó el otorgamiento de más de 60 permisos a amigos políticos. Yo creo que esta ley, con total claridad, apunta a resolver un aspecto sustantivo de una ley de servicios audiovisuales, que es el tema de la adjudicación de frecuencias, y eliminar y ir a un principio de considerar el éter, o como se le quiera llamar, como un bien público y no como un tema que maneja con discrecionalidad el poder político. En tercer lugar, yo tengo la impresión de que los cambios que se proponen en materia de publicidad electoral, creo que tiene una falla en la ley, que es que no se metió con publicidad oficial. Tendría en lugar de 186 artículos, 15 o 20 más, pero reconozco que tendría que haber tomado eso fue dicho por la oposición durante este debate. Y yo creo que está bien que se tendría que haber estado en la ley, o en todo caso tendría que haber leyes que trabajaran también sobre ese tema, porque forma parte de una visión integral de cómo manejar el tema de la publicidad. Pero respecto a la publicidad electoral, yo creo que se ha hecho una corrección dentro de los tres modelos posibles, el modelo de proporcional puro o el modelo de igualitario en cualquier contexto. Se ha ido a un modelo mixto que me parece adecuado y que tiene que ver con tener un mínimo, un piso, que puede ser del 20, va a ser del 20 según la ley, podría ser del 30, para distribuir de manera igualitaria entre todas las opciones electorales, y el resto hacerlo proporcional al resultado electoral anterior, de manera de combinar representatividad electoral con de alguna manera la posibilidad de que todo el mundo, y aún las minorías y las nuevas iniciativas electorales, tengan maneras de pronunciarse. Por lo tanto, yo creo que ese fue uno de los cambios que se introdujo en esta última etapa como del proyecto, otros, ¿no? Que se han incorporado un montón respecto de la institucionalidad. El Consejo Honorario cambió radicalmente el que venía del que es, y yo creo que es muy bueno que sea así, porque ahora por 2/3 del Parlamento se tiene la composición principal de ese Consejo Honorario, lo cual yo creo que es una cosa buena. El Consejo Consultivo tiene 5 miembros según el proyecto de ley, y de ellos 4 por 2/3 son designados por la Asamblea General con mayoría especial de 2/3. La integración original que se había propuesto en el proyecto del Poder Ejecutivo era completamente distinta y tenía un peso muy fuerte del Poder Ejecutivo, de los cargos que se nombraban a iniciativa del Poder Ejecutivo, que requerían venia del Senado igual, ¿no? Pero que venían a iniciativa del Poder Ejecutivo. Sí, yo soy sincero, los argumentos que acá se dan para justificar esta norma, con todo respeto, son ropajes para no ir a lo verdaderamente sustancial, que es la voluntad de establecer una ley de medios que es absolutamente vetusta porque no es moderna,
se critica la ley vigente por vetusta, esto no aborda nada más ni nada menos que el tema de Internet. Se dice que existe una ley vigente a partir de la cual hay que entregarle a un coronel las grabaciones, bueno, con el énfasis en que es un coronel. No voy a hacer el listado de los generales que tuvo el Frente Amplio, ¿verdad? No me parece argumento suficiente que sea militar o no. Ya hay una legislación en diversos aspectos, acá ha sido reconocida, incluso votada en gobiernos colorados que protegen o tienden a proteger al menor. Se habla de la facultad de los periodistas de negarse a la utilización de esa imagen, derecho que ya existe por otra parte. Se habla que esta ley está bien vista por los organismos internacionales. Yo quiero recordar aquí que la propia UNESCO en el año 78, creo que fue, quería establecer agencias de noticias gubernamentales y regularlas internacionalmente, a lo que se opuso en aquel momento la oposición y particularmente el diario El Día y particularmente el doctor Tarigo a través de sus columnas. Se habla aquí que no se entiende por qué existen sectores de la oposición que se niegan a la posibilidad de una ley de prensa cuando en realidad fue el propio... Ojo, ley de prensa no. Ley de medios. Y cuando fue quizás el término correcto es ley de servicios de comunicación audiovisual. No, porque cuando en otros países se habla de ley de medios, son leyes que abarcan a todos los medios, ¿no? Acá quedan afuera justamente los diarios, los semanarios, etcétera. Entonces, yo lo que creo que es importante abordar acá es la necesidad o no de esta norma. Yo, en lo personal, creo que justificar 186 artículos en el hecho de no tener claro el tema de las adjudicaciones, pues bien, regulemos ese aspecto, por ejemplo. Yo no creo que pueda tener una discrecionalidad como la que existe, regulémoslo, pero cuidado con crear estos instrumentos, y lo digo con total sinceridad, cuando se está en el gobierno, porque no hay que olvidarse que los gobiernos son transitorios, y estos instrumentos pueden quedar en manos de quienes con otras intenciones, porque no voy a dudar, porque no las puedo conocer, ni las quiero juzgar, que el actual gobierno pretende esto, puedan avasallar libertades. Tengamos mucho cuidado. Yo prefiero la libertad de expresión del pensamiento así desnuda como está en la Constitución, que con estos ropajes que lo único que generan, a mi juicio, es confusión en cuanto a la esencia. Y acá la esencia es la libertad. Y esta libertad de expresión, que no existió en los regímenes totalitarios de todos los signos, compartidos, hoy representados incluso en el propio gobierno, que no otrora, que hoy por suerte han superado sus concepciones de la dictadura del proletariado, etcétera, deberían ser más pudorosos al tiempo de tratar el tema de las libertades públicas y del Estado de Derecho. Cuidado con esos instrumentos. Estamos con Miguel Fernández Galeano, Fernando Escriña, Gabriel Mazarovich y Juan Gavito. Estamos analizando el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que tuvo media sanción ayer en el Senado y ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde se da como un hecho que el lunes próximo va a ser aprobado, igual que como se aprobó ayer, con los votos del Frente Amplio, porque la oposición no acompaña. La discusión podría ser muy larga porque el proyecto en sí es muy complejo y extenso. Hemos ido avanzando algo, pero de la ronda anterior quedaban dos intervenciones pendientes. Una de ellas la de Gabriel. Bien, yo trato de ser breve porque además la verdad que por suerte aquí en la tertulia sí hemos tratado este tema, lo hemos debatido. Porque también hay que recordar que en diputados hace un año también se aprobó ya con los votos del Frente Amplio, o sea, viene todo ese proceso. Y también se dijo que no había tiempo en el Senado, después puede determinar cuánto tiempo necesita debatirse una ley si 3 años no es tiempo suficiente. ¿Cuánto tiempo necesitaría un proceso legislativo para aprobarse una ley? Yo lo que quiero aclarar con una cuestión que a mí me parece, esta ley también pretende modificar una situación que existe, que tiene que ver con los servicios audiovisuales, con ondas que son de toda la sociedad y que por lo tanto tiene que estar regulado. Yo aclaro que cuando hablo del decreto de la dictadura, efectivamente el decreto de la dictadura es espurio por su origen y además absolutamente vetusto y no contempla nada. Es cierto que esta ley no tiene internet,
Hay otros modelos de ley a nivel internacional que son los modelos de ley ómnibus que contemplan todo. Se anunció y en el programa del Frente Amplio está que va a haber una ley de telecomunicaciones y que se va a discutir. Incluso fue uno de los debates en el proceso de elaboración de esta ley en la comisión primaria, si era una ley que iba a abordar todo o no, y se decidió hacer 2 leyes. Va a haber una ley de telecomunicaciones. Pero tiene que aportar una situación. El sistema de medios de comunicación en Uruguay es privado, comercial, extranjerizado. Responde a una práctica política y social de clientelismo en el otorgamiento de la frecuencia. En el Uruguay, nadie que tiene una frecuencia audiovisual compitió con nadie, presentó un proyecto, fue evaluado por nadie. Respondía a los que otorgaron la dictadura. Yo, cuando tuve que tener un debate con el presidente Andeu Abuchalja, que acusó al Frente Amplio de fascista por esta ley, recordé que Abuchalja, la radio que tiene, se la dio la dictadura en julio de 1984, la última radio que regaló la dictadura, sin pedirle nada a cambio. Pero los fascistas somos nosotros. Entonces, aquí hay una acción de discrecionalidad total, que ahora se establece, así como con la televisión digital, que también fue muy polémica, pero se establece criterio de concurso público, de garantías para todo el mundo, que se tienen que presentar proyectos, que van a ser evaluados cada 5 años, que se tiene que respetar determinadas cosas, y eso no estaba, y eso modifica y democratiza y hace más transparente el ejercicio de uso de las ondas que son de todos. Entonces yo creo que esta ley no es contra nadie, es a favor de la sociedad, es una ley garantista y creo que es un buen paso. Si tengo defectos para la ley, sí, yo la hubiera hecho mucho más profunda en un montón de cosas. Sin embargo, es la ley que salió de un proceso de debate de 3 años y me parece que es un avance bien importante. Juan Cavito. Bueno, como es natural, yo discrepo con Gabriel y telegráficamente. Si el decreto era tan malo, no se requiere una ley, se requiere la firma del presidente de la República y el ministro o los ministros involucrados. ¿Por qué no lo cambiaron en 10 años? Te das cuenta que ahí hay una incongruencia impresionante. Si el proyecto original era tan bueno, ¿por qué tuvo tantas modificaciones en el proceso? ¿No será que hay otras modificaciones más que hacerle? Quiere decir que no es tan así, tan lineal como se dice que todo lo viejo era horrible y todo lo nuestro refundacional es divino. Yo cuando me hablan de concursos me mato de la risa. Está lleno la administración actual de ejemplos de concursos digitados, en los que de concursos solo se tiene la forma y lo que hay previamente es una decisión política de poner a fulano o mengano. En eso, una vez más, la dictadura era más frontal. Si tú eras de izquierda, te tiraban para afuera, pero entre los que quedaban el concurso era de verdad. Acá, cuando me hablan de concursos, realmente, bueno... ¿qué pasó con la adjudicación de los canales cable, por ejemplo? ¿Qué pasó? ¿No hubo una negociación con un empresario muy conocido en el que, teniendo una aspiración para acceder a un canal, finalmente no se le dio, pero se le concedió otra cosa importante? Entonces, ¿de qué estás hablando ahí? ¿De qué estamos hablando? ¿La concesión de los canales? De los canales. El canal abierto digital. Claro. Ah, no, porque dijiste canales de TV cable. No, me equivoqué porque el último llamado para los no canales es la terminología de televisión digital terrestre, televisión abierta, ¿no? Sí. Gracias Emiliano, porque con el embalaje, digamos, de la polémica uno no es lo prolijo. Y a ver, para decodificar, tu alusión a un empresario era a Paco Casal. Y por ejemplo, puede ser Paco Casal, claro que sí, y eso fue por uno de los canales que se concedió, que es el canal de Entonces yo, ciudadano, la verdad que cuando proliferan estos organismos y consejos y consejitos, porque el Frente Amplio se ha especializado en generar ámbitos que después requieren cargos y secretarías y funciones. El otro día salió en la prensa que ya se estaba mandando currículum para más de 350 cargos solo en el Poder Ejecutivo. Yo desconfío, yo sería mucho más feliz con mucho menos legislación que solo entienden algunos y que mi ámbito de libertad estuviera garantizado por lo que dice la Constitución. Pero, casualidad, ahora se está hablando de ¿qué? De cambiar también la Constitución. Entonces, ¿usted no desconfiaría, como decía aquel? Yo desconfío. ¿Qué quiere que le diga? A mí no me sirve. Y por último, se insiste con las ondas adjudicadas por los partidos tradicionales. Sí, yo digo, en estos 10 años, ¿nunca adjudicó nada el Frente? No hay ningún ministro de Estado que no tenga ningún vínculo con... Vínculo no sé, pero las adjudicaciones fueron por concurso, o familiar, todas. Con medio de comunicación. Todas por concurso. Favor. Es la primera vez que no hubo adjudicaciones. Sí, yo creo que esencialmente, por lo menos en esta tertulia, pero creo que es
va la discusión que tenemos más a nivel político, la discusión es si tiene que haber ley o no. Esa es una discusión sustantiva, porque si uno rasca los argumentos que se ponen y profundiza, yo tengo la impresión de que es un tema que, por el tema de la adjudicación de frecuencias, por el tema de la no discriminación, para decirlo con una cosa que englobe varias cosas, sin meterse en los contenidos, ya lo hace el Código del Niño, pero creo que está bien que una ley integral de comunicación lo tenga. Yo creo que acá lo que hay, en definitiva, es la pérdida de poder de las empresas de comunicación audiovisual. Ese es el sustrato de este debate. ¿Dónde se da esa pérdida de poder? ¿De qué manera se da con el proyecto? Yo creo que se da esencialmente cuando uno mira que empieza a haber un criterio de, manejar la no existencia de monopolios o oligopolios que de alguna manera puedan hacer que se pierda la diversidad y la pluralidad que la comunicación debe tener. Yo creo que para mí no es menor. Fernando Grilla decía que el tema de los organismos internacionales no era decisivo. Pero, a ver, hay un marco legal comparado con la legislación de España, de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos. Se han comparado esta ley con las leyes que rigen en estos países, que no se podrá decir que están en la dictadura del proletariado, ni cerca de ello, y sin embargo hay leyes que regulan en este sentido. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual? Porque hay un argumento que dice, si solo son las adjudicaciones, no hagas una ley de 186 artículos, haz una ley, regula ese tema y seguí para adelante y no te metas con los contenidos. Yo creo que acá lo que ha habido es la pretensión, no muy común en el Uruguay, de construir una propuesta integral para un tema que tenía enormes vacíos institucionales. La construcción de institucionalidad es buena. Toda institucionalidad puede ser viciada. Eso está en la tapa del libro. O sea, la institucionalidad puede ser viciada. Pero será en el debate público, en el debate de la sociedad, en el control parlamentario, donde se podrá ejercer este tema. Yo creo que si es el Parlamento por 2/3 el que pone 4 personas en ese lugar, las personas podrán levantarse un día y querer ir contra el mundo, pero hay una homeostasia, un equilibrio de homeostasia. Todos lo miran con cara rara y entonces el doctor Fernández Galeano va a explicar qué es eso. No, es básicamente... Es contagioso eso. Es contagiosa la homeostasia. No, yo creo que hay un equilibrio armónico y funcional a buscar efectivamente que haya... que se actúe con criterios de no discrecionalidad y con criterios de justicia. Yo lo que veo, ahora creo que se tira grueso porque también se quiere, salimos de la campaña electoral, pero parece que seguiremos en ella y eso es parte también de cómo se discuten muchas cosas en Uruguay, pegando con munición gruesa a temas que no lo ameritan. Yo digo, son 186 artículos, pero no nos olvidemos que toda ley abre camino al amplio océano de la reglamentación de la ley. Sí. Vamos a los abogados lo sabemos bien, y en esa reglamentación que interviene el Poder Ejecutivo, ejemplos ya tenemos de decretos del Poder Ejecutivo que son violatorios de leyes o que van más allá de la propia ley e incluso de la Constitución, y debemos considerar entonces que los instrumentos legales guardan cierta relación, sin duda, con la confianza que la opinión pública deposita en los gobiernos. Sin duda. Pero no debe tenerse en cuenta únicamente eso cuando se sanciona una norma, porque las normas no son solo a la medida del gobierno de turno, aunque nos guste o no nos guste. Cuando se hablaba del reparto de la publicidad oficial, que yo digo aquí que es, a mi juicio, una norma bastante escandalosa, tal como lo es el apoyo financiero a los partidos en la legislación, y se hace un reportaje como aquí se hizo Emiliano, se dice, bueno, pero el 80% se va a distribuir de acuerdo al caudal electoral. Dijo, publicidad electoral. La publicidad electoral. Sí, dice, pero el oficialismo ganó la elección. Esa sincera respuesta, que tiene una lógica y un fundamento, no deja de ser, a mi juicio, lo que está detrás de este tipo de normas, que en definitiva
no hacen a buscar mayor libertad, porque la libertad ya existe. No estamos aquí consagrando la libertad de expresión de pensamiento. No es así. Eso ya existe. Lo que estamos consagrando acá es, con el argumento de proteger la libertad de pensamiento, que está 700.000 veces reiterada innecesariamente porque lo dice la Constitución de la República, se cuelan otros elementos que, reitero, pueden ser peligrosos para el futuro. El de los contenidos, que tú decís, son 5 artículos que refieren a los contenidos. No vamos a ese punto, vamos a la forma. Acá hay un estilo de plantear la normativa, un estilo de votar al apuro o sobre tablas, un estilo de decir, bueno, escuchamos algunas cosas de la oposición, las cambiamos, se dice, hay normas inconstitucionales, está bastante cuestionado si todo este tema de la publicidad electoral no requiere las mayorías, y así fue advertido. Pues bien, nada de eso se escucha, y entonces después tenemos normas que terminan siendo inconstitucionales y terminan también enfrentando al Poder Ejecutivo con otro poder del Estado como es el Poder Judicial, porque en definitiva también eso tiene que preservar el Parlamento. Yo, brevemente, yo creo que discusión, vuelvo a reiterar, hace 3 años que se está discutiendo, se cambió como 4 veces el proyecto de la redacción de un montón de cosas, se tomaron en cuenta un montón de cosas, pero también hay una posición de la oposición que no quiere que haya ley. Bueno, Mujica no quería. Está todo bien, y a Mujica se lo convenció, hubo un debate interno con el Frente Amplio. No, pero por eso. No es que no exista ley, es que se entiende que las garantías de las libertades están suficientemente aseguradas. Está bien, por eso. Y nosotros entendemos que no, y por eso queremos hacer una ley. Y entonces la debatimos democráticamente 3 años, incorporamos cosas, pero queremos hacer ley. Y quiero poner una cuestión. Aquí, tradicionalmente, cuando se habla de los peligros de la libertad de expresión y de censura, se tenía como criterio, digo, en la academia, en la elaboración de ciencias de la comunicación, en la teoría de la comunicación, al Estado como el ente censurador. Hoy la OEA, que vuelvo a decir, no tiene ninguna sospecha de ser de izquierda, en lo más mínimo, plantea en de la Relatoría de Libertad de Expresión, etcétera, que el peligro más grande que hay, han tenido tanta fuerza y tanto desarrollo y tanto crecimiento los oligopolios mediáticos, que se han transformado en sí mismo en un peligro del derecho a la información a la sociedad y la pérdida de la pluralidad. Y recomienda que haya regulaciones para limitar ese poder. Y dice textualmente, están en la página de la OEA, además, que hay que regular y que el peligro son los oligopolios mediáticos. Entonces acá, vos preguntabas, Emiliano, recién cómo se limita el poder de los medios de la cuestión. Se limita de varias maneras. Con la adjudicación. Hasta ahora alcanzaba con tener amigos políticos para que te lo adjudicaran. Las adjudicaciones no tenían plazo, a diferencia de otros lados, eran eternas. ¿Tá? La hija de Feo, sí, pero si la revocás con términos de planificación y te dicen estalinista, si la revocás sin plazo de planificación, terminás siendo más que estalinista, el diablo rojo era imposible de la revocar. Para decirlo en términos claros, que se saque esta ley para revocarlo. La hija, se saca para tener garantías, ahora hay plazos, hay tiempo de finalización de los permisos, que no hubo durante 50 años. La hija de Feo heredaba un canal de televisión porque se llama De Feo, por ninguna otra razón. Por ninguna evaluación de nada. Entonces, acá se terminó con un régimen que es capitalista en determinadas cosas y aristocrático en el tema de los medios de comunicación. Porque había 4 familias que de por vida iban a tener canales de televisión. Entonces, acá ahora tienen que tener determinadas reglas y normativas y cuestiones para tener, y son de 25 años y con todas las garantías. Fue tan resistido eso, que los canales privados de televisión no se quisieron presentar hasta último momento y chantajearon al Poder Ejecutivo con que no se iban a presentar al llamado de la TV digital porque no aceptaban ser evaluados por la sociedad, aún sabiendo que si se presentaban y tenían todas las de ganar. Y compraron los pliegos de licitación. Ese llamado se hizo al margen de esta ley. Porque esta ley no existía todavía. Porque el problema fue que hubo una táctica dilatoria en el Parlamento para que no hubiera ley y para que no se tuviera que hacer por concurso la adjudicación de los canales abiertos digitales. Hubo necesidad de hacer un decreto. Los canales de televisión compraron, algunos de ellos, media hora antes de que venciera el plazo, el pliego de licitación. Porque mientras tanto estuvieron presionando con todo el poder que tienen para no comprar los pliegos. Hay otro elemento que limita la libertad, tiene que ver
con limitar antes en la legislación de la dictadura se hablaba de personas físicas que podían tener hasta 3 medios. Aquí es de grupos económicos que se habla y se limita por lo tanto la concentración. Y además de eso, también se introduce por primera vez en una legislación uruguaya la concepción de resguardar en el espacio de las ondas audiovisuales, que no sea, hoy tenemos el 80% comercial. Ahora se intenta ir a 3 tercios, que son un tercio comercial, que se respeta y que no va a ser invadido, y que un tercio comunitario y un tercio público, que también se fortalece. Por lo tanto, creo que todas esas maneras son limitaciones al poder de las empresas que hoy tienen una suerte de oligopolio en propiedad y en contenidos de los medios de comunicación en el Uruguay. Juan, faltaba Juan ahora. A confesión de parte, relevo de pruebas. Si el propósito es ese, simplemente dar una lucha para despojar a alguien de derechos que se supone que no tiene que tener, porque se cree que es un centro de poder, en el fondo no estamos regulando en bien de toda la sociedad, sino que estamos transformando el Parlamento y el instrumento legal en un arma para llegar a ese objetivo. Creo que realmente es una forma de ver el mundo excesivamente maniquea, en donde no nos ha ido bien ni nos va a ir bien. Yo digo, estos señores que están en los medios de comunicación, hace 10 años que están al Frente Amplio, y a la gente que piensa como los votantes del Frente Amplio no le ha ido tan mal con ellos, porque realmente se ve que ha permeado suficientemente su ideología como para pasar por encima de esas barreras de poder. O sea que realmente eso de ver buenos y malos de un lado y fantasmas por todos lados, no le veo justificación. Quiero sí decir que más allá de los grupos familiares, que los hay y los existe, hay una labor social que realmente desde Montevideo generalmente no se conoce, que es excelente, que hacen las radioemisoras locales y los medios escritos chicos del interior, que cumplen una función social de acercamiento, que cumplen una función social de dar trabajo a mucha gente, que cumplen una función social, digamos, de cohesión social y no de fragmentación social. Y eso explica muchas veces muchas de esas adjudicaciones a las que se refería. Muchos de esos medios incluso trabajando a pérdida, trabajando con grandes dificultades. Entonces está mal poner todo en una bolsa o pasar una raya de decir, acá están los ricos que son malos y por eso les tengo que pegar, y acá estamos nosotros lo bueno. Porque yo creo que si se empieza a escarbar un poquito en la nueva aristocracia o la nueva oligarquía, vamos a encontrar que hay muchos de los propios